bendiga a todos los hermanos, bienvenidos aquí en la casa del Señor. También aquellos que están escuchando la radio ahora, los invito a que puedan tomar sus asientos. Y bueno, hoy es mi primera vez. Y sabe cuántos recuerdos vienen a mi mente. De cuando, por ejemplo, di mi primer examen, de cuando tuve mi primer trabajo, cuando tuve por primera vez ante un tribunal como defensor, y muchas cosas me vienen a la mente. Y hoy me siento como aquel jugador, ¿vio?, que está en el banco de suplentes y que le toca entrar, lo hacen jugar. Y uno cuando entra a jugar quiere hacer lo mejor siempre, ¿no? Porque me quiero ganar el puesto. A veces en el camino de Dios, nuestras actividades, nuestras actitudes, son las que nos permiten ganarnos un puesto. Y también viene a mi mente lo ocurrido hace escasos 2 semanas, no llegan a 2 semanas todavía, cuando sin creerlo, sin pensarlo, nos llaman a mí y a mi esposa para ungirnos como pastores. Y yo digo, ¿por qué me llaman a mí? Yo creía que había otras personas que estaban antes que yo para esto. Muchas veces nosotros tenemos pensamientos que están lejos de lo que Dios quiere para nosotros. Pero gracias a Él, que Él hace lo que Él quiere, hace las cosas como Él quiere. Y lo hace en el momento que Él quiere. Eclesiastés, en el capítulo 3, versículo 1, dice: todo tiene su tiempo, y todo el que quiere debajo del cielo, todo lo que se quiere debajo del cielo, tiene su hora. Y esto es algo que tenemos que tener presente. Tal vez muchas personas han creído que el tiempo en el cual debieran tener esto que es un ungimiento, que en realidad es como un reconocimiento, porque para que usted pueda trabajar en el camino no hace falta un reconocimiento, no hace falta un título. A nosotros nos gustan los títulos muchas veces, pero el título no es lo que a mí me va a hacer un buen cristiano. Obviamente que a todos nos gusta, pero si usted quiere ser un siervo de Dios, no esté ansiando ese título. En el momento oportuno, Dios lo va a exaltar, porque Él de nada se olvida. Todas las cosas que usted pueda hacer para Él no son en vano. En algún momento el reconocimiento de parte de Dios va a llegar a su vida. Y yo hoy justamente, el título del mensaje es Dios elige a sus siervos. Y para hablar de los siervos, nada mejor que hablar de Pablo de Tarso, una persona que ustedes deben conocer por la obra que él hizo, que Dios, utilizando su vida, hizo y nos dejó a todos nosotros. Como ustedes sabrán, Pablo escribió 13 cartas, de las cuales 9 iban para iglesias y las otras 4 eran pastorales. Las cartas que fueron para las iglesias, como ustedes lo verán si miran la Biblia, es a los romanos, justamente los romanos, el pueblo que dominaba en esa época. Ustedes saben que donde estaba Judea emplazada era un dominio romano, era el imperio romano, un imperio vasto, que obviamente dominaba esto a base de fuerza. La primera entonces a los romanos, Italia. La segunda y tercera que encontramos en la Biblia es Primera y Segunda de Corintios. Los corintios son los originarios de Corinto. Corinto es una ciudad que pertenece a Grecia. Luego, la carta que sigue es a los Gálatas, Galacia, un pueblo que hoy pertenece a Turquía. Corinto pertenece a Grecia, perteneció siempre a Grecia, lo sigue haciendo hoy, y Galacia pertenece hoy a Turquía. Luego viene la carta
a los efesios. Éfeso era una ciudad muy importante que hoy está emplazada en Turquía. La carta siguiente es a los filipenses. Los filipenses, oriundos de Filipos, era una ciudad que hoy pertenece a Grecia. A los colosenses, oriundos de Colosas. Colosas hoy está en Turquía. Y a los tesalonicenses, originarios de Tesalónica, que era una ciudad griega. Hoy es una ciudad griega. Y luego las dos epístolas pastorales, así a Timoteo, una a Tito y otra a Filemón. Es una obra bastante importante. Ahora mire lo llamativo de esto, que todas las iglesias que él había fundado en Turquía, hoy en Turquía la religión imperante es la musulmana. Es algo llamativo, ¿no les parece? Estas cuatro iglesias, estas dos iglesias importantes que él había fundado allí, hoy pasan a ser una minoría. Pero además, ¿quién es Pablo? Bueno, Pablo es una persona que nació entre el año 5 y el año 10 después de Cristo. Es decir, que cuando Cristo estaba junto a nosotros en la tierra, él también estaba. Es un contemporáneo. La información dice que, a pesar de ser contemporáneos, Pablo nunca se encontró con Cristo, porque Pablo justamente pasó a ser apóstol después de que Cristo dejó esta tierra. Él es posterior a Cristo. Y llamativamente, como le digo, no lo conoció personalmente. Obviamente, algo muy importante, Pablo, una persona culta, por ser de Tarso, Tarso es la capital de Cilicia, Cilicia es una provincia romana. Y al ser una provincia romana, y al haber tenido un favor imperial por todo lo que Tarso hizo, o Cilicia en favor del imperio, tuvieron la potestad de aquellos que nacieran en ese lugar ser llamados ciudadanos romanos. Pablo era un ciudadano romano. Y esto tiene mucha importancia porque justamente el hecho de ser ciudadano romano le permitió a él ciertas prerrogativas que otras personas no hubieran tenido. Si él no hubiera sido romano, en ocasiones en que fue apresado por los judíos para ser muerto, hubiera tranquilamente podido ser asesinado, tal vez crucificado. Bueno, justamente Tarso, como les dije hoy, era una ciudad, hoy pertenece también a Turquía, era una ciudad que en esa época tenía la influencia de los griegos. Y como dije al principio, Pablo era una persona muy culta. Y él sabía el idioma griego, que es con el cual leyó la Septuaginta, sabía hebreo, sabía el arameo, y además, según algunos cronistas, también sabía el latín. Es llamativo esto, realmente, porque si nosotros vemos a los apóstoles, los originarios que estuvieron con Cristo, ninguno de estos tenía esta cultura que tiene Pablo. Todos estos, como recordamos, eran pescadores, eran publicanos, eran personas de poca cultura. Sin embargo, Pablo fue la excepción. Ahora, ¿usted cree que esto es casualidad? En absoluto, porque justamente Pablo fue llamado a llevar el Evangelio a la capital del imperio, a Roma. Pertenecía a la tribu de Benjamín, como le dije, era fariseo. El hecho de ser fariseo implicaba que un apego desmedido a la ley de Moisés. Entonces, de ahí viene un poco todo lo que vamos a compartir en un rato cuando yo les comparta a ustedes el pasaje que tengo para hoy. Entonces, el hecho de ser fariseo implicó para él una suerte de fanatismo desmedido, que ahora vamos a ver por qué. Pero fue una persona que realmente hizo todo lo posible para que el cristianismo fuera para atrás, para que el cristianismo desapareciera. Y hay otra cosa importante también que quiero compartir con ustedes, que generalmente no está a mano en cualquier lugar, que es el hecho de cómo Pablo terminó sus días en la tierra. Porque si leemos el libro de los Hechos termina justamente cuando él llega a Roma,
iba a ser juzgado justamente por el hecho de ser ciudadano romano. Él tenía la posibilidad de apelar al César por un castigo que le quisieron imponer en Jerusalén. Entonces pudo llegar a Roma, y de esos cargos él fue absuelto, es decir, quedó libre. Pero ¿qué fue lo que ocurrió después? Porque todos sabemos de la forma en que Pablo murió. Pablo murió decapitado. Y uno no entiende cómo en el libro de los Hechos fue absuelto. ¿Cómo puede ser que después termina muerto? Bueno, justamente ocurrió algo importante. Allá por el año 63 en Roma había un emperador que le llamaba Nerón, que es caracterizado como una persona que no era cuerda del todo, ¿no? Y según dicen, él tenía la idea, Nerón tenía la idea de derribar aquello de Roma que no les gustaba y levantar una nueva Roma. Ahora, ¿de qué manera hizo esto? Según se dice, mandó a que Roma sea incendiada. De hecho, Roma fue incendiada en esa época. Y adivinen a quién le echaron la culpa, entre otros. Sí, a Pablo. Pablo fue encarcelado, entre otras cosas, acusado de ser incendiario. Obviamente, cuando esto ocurre, ya, a pesar de ser ciudadano romano, ya la forma en que fue tratado fue distinta, porque esto era algo muy castigado por considerarse que iba contra el imperio. Entonces, ¿en qué termina esto? Termina la pena de muerte. Y la pena de muerte, por ser ciudadano romano, justamente tenía que ser la decapitación. En esa época, la forma en que se moría la gente, como he dicho, que era condenada a la muerte, podía ser, además, crucificado, podía ser quemado en la hoguera, o sea, muertes realmente muy feas, muertes muy dolorosas. Y justamente el hecho de decapitar a un ciudadano romano, la idea era que mediante ese sistema a la persona se le ahorraban dolores. Era una muerte súbita, era una muerte sin dolor. Pero de todos modos yo creo que a ninguno de nosotros nos gustaría que nos decapiten, ¿verdad? Bueno, esta introducción entonces vamos a compartir hoy en el libro de los Hechos, capítulo 9. Y se titula esta parte de la Biblia como la conversión de Saulo. Y acá quiero también hacer mientras ustedes buscan, quiero explicarles algo acerca del nombre. Porque ahí dice Saulo. Y después, en el capítulo 13, versículo 9, dice que también es Pablo. Y muchos han dicho que en realidad el cambio de nombre viene por un cambio de actitud. Bueno, lo que yo he podido investigar dice que el nombre Pablo y Saulo, o Saulo y Pablo, en realidad eran nombres que ella tenía. Saulo es la forma hebrea del nombre y es una formación del nombre Saúl. Saúl, que fue el primer rey de Israel. Saulo. Y como él tenía, como era ciudadano romano, en ese entonces se ponían también el nombre romano. El nombre romano era Paulus, que quiere decir pequeño, y esto no tiene nada que ver con la contextura física. Es decir, que Saulo y Pablo eran nombres que él ya tenía. No es que él, cuando acontece lo que vamos a leer en un ratito, cambia su nombre. En realidad el nombre siempre lo tuvo, Saulo o Pablo. Dice entonces, cuando hablamos de Hechos en el capítulo 9, conversión de Saulo. Otra situación. En realidad Saulo no se convirtió. Porque una conversión implica el hecho de adorar dioses paganos y transformarse y adorar a Dios. Pablo era un fariseo y él ya adoraba a Dios. La ley mosaica justamente la dio Dios al pueblo a través de Moisés. Entonces, ¿por qué le llaman conversión? Bueno, realmente es un término que se ha utilizado para tratar de establecer, demostrar a aquellos que leen qué es lo que quiere significar. Pero en realidad no hablamos de conversión, no es propiamente una conversión. Como le dije hoy, aquí lo que hay es una nueva forma de Pablo de proceder
respecto de las Escrituras, influenciados por algo tan importante como fue las enseñanzas que Cristo dejó en la tierra. Dice entonces, conversión de Saulo. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le envió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Qué palabra, ¿no, hermano? Ahora, cuando nosotros entramos a analizar este pasaje, dice en el versículo 9, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos. Y esto se puede entender si usted da vuelta a la hoja y ve el capítulo 7 de Hechos, versículos 57 y 58. En esos versículos dice lo siguiente: entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y del capítulo 8, que está ahí nomás, en el versículo 1 dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y en el versículo 3 dice: y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Es decir, entonces, que acá vemos algo que nuestro entendimiento no nos va a permitir comprender como debiera. Dígame, ¿cómo puede ser que Dios traiga a sus pies a alguien que hace justamente todo lo contrario que debiera hacer? ¿Cómo puede ser que Dios llame a alguien que está en contra de lo que Él quería,
alguien que estaba en contra de su movimiento, alguien que estaba en contra de su doctrina. Era un perseguidor, era una persona que no tenía escrúpulos para, si fuera necesario, arrastrar a las personas a la cárcel. ¿Y por qué era esto? Justamente por ser cristiano. ¿La persecución en qué consiste? Justamente consiste en esto. La persecución es un movimiento que, en base a maltratos, a hechos de violencia, quiere doblegar a una minoría que piensa diferente. Y Pablo justamente era un perseguidor de esa iglesia que estaba recién naciendo. Cuando Esteban fue muerto, como dice este pasaje que se refería a Esteban, cuando ocurrió esto, sus vestidos fueron puestos a los pies de Saulo. Dice entonces, Saulo, respirando una amenaza de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. El sumo sacerdote. El sumo sacerdote, para que usted tenga una idea, era aquel que manejaba todo lo que tenía que ver con el movimiento relativo al culto a Dios conforme al Antiguo Testamento. Entonces el sumo sacerdote era aquel que, incluso en esa época, en ese lugar, tenía facultades para mandar presa a la gente. Porque, mire, casualidad también, en esa época hubo unas revueltas en esa zona que eran muy usuales, por lo tanto las autoridades civiles debieron recurrir a esa revuelta. Entonces, el sumo sacerdote tenía potestad para darle cartas, autorización a este hombre para que fuera y persiguiera a todos aquellos que se oponían de alguna manera a lo que la ley establecía. Tengan presente, como le dije hoy, que Saulo era fariseo. Y el fariseo era encima fanático de la ley. Entonces, pidió cartas para ir a otros lugares para perseguir a esta gente. Y se envió cartas para la sinagoga de Damasco. ¿Por qué para la sinagoga de Damasco? Porque recuerden el capítulo 8 que acabo de leer recién, luego de esa persecución el pueblo judío se dispersó. Sobre todo los cristianos, más que el pueblo judío. Los cristianos se dispersaron. Y él intuyó que parte de estos que se escaparon de Israel para justamente evitar esa persecución y que él los pusiera preso, huyeron en parte a Damasco.